Hola, bienvenidos al canal de Estu Médicos, donde nos dedicamos a la medicina y a la educación. Y esta vez vamos a continuar con uno de los temas que ya hemos explorado en el canal, que es pruebas diagnósticas. Recuerda que para entender lo mejor posible este video, puedes consultar la primera versión del video donde vemos sensibilidad y especificidad y la definición de una prueba diagnóstica. Aquí vamos a continuar con unos conceptos de prueba diagnóstica. ¿Y cuáles van a ser esos conceptos? Vamos a hablar sobre valores predictivos, Likelihood Ratio, el cual son sus iniciales de su definición en inglés, que es una razón de probabilidades. No tiene una traducción en español en específico, pero así es como podemos irlo aproximando, como una razón de probabilidades. Y una herramienta gráfica que utilizamos en medicina, que es el nomograma, también conocido como nomograma de Fagan, el cual nos sirve para identificar la probabilidad de enfermedad. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es uno de los rasgos que tienen las pruebas diagnósticas que exploramos en el video anterior y se define como la precisión con la cual la prueba diagnóstica va a decirte o va a detectar la presencia o ausencia de enfermedad. La precisión. Se puede predecir si existe enfermedad o no en un paciente. Y eso está descrito por los valores predictivos. Tenemos un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo. Y antes de comenzar a definirlos, vamos a ver un esquema y vamos a ver las situaciones con las cuales nos encontramos cuando realizamos una prueba diagnóstica. Bueno, aquí hay 100 personas. Y como pueden ver, las personas son diferentes. Van variando a como en la realidad. Entonces, tenemos aquí, ya supongamos que tenemos poderes mágicos y sabemos con precisión que tenemos 70 personas sanas y 30 personas enfermas. Ya a estas personas les realizamos una prueba diagnóstica. Y esta prueba diagnóstica va a salir positiva y va a salir negativa en determinados grupos de personas. Salió positiva en todas las personas que están en este recuadro, que es de color azul, y salió negativa en todas estas personas que tienen el recuadro de color verde. Y aquí podemos empezar a identificar 4 situaciones que vamos a tener. Voy a empezar a definirlas y voy a darle su definición de cada situación. Tenemos la situación en la cual tenemos personas sanas que salieron con prueba negativa. A esto los llamamos verdaderos negativos. Por convención, una prueba debe salir negativa en personas que no tienen enfermedad y positivas en las que sí. O bien, en las que está presente la condición debe salir positiva y debe salir negativa en donde no está presente la condición que buscas. En este caso, pues están sanas, no busco enfermedad, entonces sale negativa. Estas personas son verdaderos negativos. Pero estas personas en las cuales la prueba salió negativa y si están enfermas, en estas personas debió haber salido positiva, pero salió negativa. La vamos a llamar que son personas que tuvieron un falso negativo. ¿Por qué? Porque debieron haber salido positivas. Entonces, este es un error, ¿verdad? Entonces, estos son verdaderos negativos y estos son falsos negativos. En estas otras personas en las cuales tuvieron la prueba positiva, tenemos personas enfermas con prueba positiva. Estos son verdaderos positivos, porque la prueba funcionó. Debió haber salido positiva en personas enfermas. Verdaderos positivos. Pero también tenemos personas que están sanas y salió positiva. Esto es un error. Entonces, por eso los vamos a llamar falsos positivos. Entonces, tenemos 4 situaciones. Verdaderos negativos, falsos negativos, verdaderos positivos y falsos positivos. Muy bien. Entonces, ¿qué es el valor predictivo positivo? Se define como la probabilidad de tener una enfermedad si la prueba salió positiva. Así es una probabilidad y vamos a explorarlo un poco más con las tablas de 2×2. Esta es la situación más habitual que vamos a encontrar en la medicina. Las personas van a tener pruebas positivas o negativas, no sabemos si están enfermos, y a partir de esas pruebas vamos a calcular la probabilidad de enfermedad. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, pues tendríamos a los verdaderos positivos, que son estos casos, entre todos los positivos. Así se calcularía el valor predictivo positivo.
Todos los positivos, que son el recuadro azul, son la suma de los verdaderos positivos más los falsos positivos. Y así podemos obtener un valor predictivo positivo. ¿Qué es el valor predictivo negativo? Pues es la probabilidad de estar sano si la prueba salió negativa. También esto es muy habitual. Si te hacen una prueba, sale negativa, tú te preguntas, oye, ¿y cuál es la probabilidad de que esté sano? Perfecto, pues esto te lo diría el valor predictivo negativo. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues dividimos a los verdaderos negativos entre todos los negativos. Todos los negativos son verdaderos negativos más falsos negativos, que es el error. Y así, al dividir estos valores, obtenemos el valor predictivo negativo. Ahora vamos a la tabla de 2×2 para poder identificar cómo se obtiene y cuál es la diferencia entre sensibilidad y especificidad. Entonces, lo que hicimos fue sustituir el esquema y agrupar datos por esta tabla de 2×2. Y son los mismos datos que están en el esquema que dibujé. Tenemos a 27 enfermos que tuvieron la prueba positiva y 3 enfermos que tuvieron la prueba negativa. Tuvimos 64 personas sanas con prueba negativa y 6 personas sanas con prueba positiva. Tenemos 30 personas enfermas y 70 personas sanas. En total tenemos a las 100 personas. Ahora, ¿cuántos positivos en total tuve? Pues la suma de estos dos, que da 33. 6 más 27, 33. ¿Y cuántos negativos tuve? Tuve la suma de estos dos, que es 64 más 3, y eso da 67. Muy bien. ¿Cómo podemos ahora calcular los valores predictivos? Vamos primero con el valor predictivo positivo, que son los verdaderos positivos entre todos los positivos. Entonces es 27, que son los verdaderos positivos, entre 33, que son todos los positivos. Y esto me va a dar un valor de 0.81. Ahora vamos a calcular el valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo son los verdaderos negativos entre todos los negativos. Estos son los verdaderos negativos, 64. Y todos los negativos son 67, que son la suma de estos dos, que ya dan todos los negativos. 64 entre 67 da 0.955. ¿Se dan cuenta? Con esto tenemos el valor predictivo negativo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo si la prueba salió positiva? Es 0.81. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo, de estar sano si la prueba salió negativa? Es 0.95. Entonces, aquí tenemos unas probabilidades. Vamos a explorar eso más adelante, sobre la probabilidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la sensibilidad y la especificidad? Para empezar, la sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar personas enfermas. Y se obtenía dividiendo los verdaderos positivos entre todos los enfermos. 27 entre 30 nos va a dar 0.9. Y la especificidad era la capacidad de la prueba para detectar sanos, que se obtenía dividiendo los verdaderos negativos entre todos los sanos, que es 64 entre 70. Y esto va a dar igual a 0.914. Si se dan cuenta, son valores diferentes y tienen interpretaciones diferentes. ¿Qué es lo que cambia? Es el denominador. El denominador es lo que está cambiando en estas operaciones. Si nosotros lo trasladamos al lenguaje de probabilidad, estaremos viendo que lo que está cambiando es la condición. Aquí estamos condicionando a que sean positivos y aquí estamos condicionando a que sean pruebas negativas. Aquí estamos condicionando a que sean enfermos y aquí estamos condicionando a que sean sanos. Esa es la diferencia. Si nosotros lo trasladamos al lenguaje de probabilidad, que cabe aclarar que en el canal se encuentra un video de probabilidad de medicina, podremos ver que los valores predictivos positivos van a ser la probabilidad de estar enfermo si la prueba salió positiva. Y los valores predictivos negativos son la probabilidad de estar sano si la prueba salió negativa. Así podemos interpretarlos. Ahora ya vemos la diferencia entre sensibilidad, especificidad, valores predictivos, tanto positivo como negativo. ¿Por qué no utilizamos los valores predictivos de entrada en la clínica? Bueno, la verdad es que no tenemos siempre todos los datos disponibles. Por lo regular solamente tenemos sensibilidad y especificidad de las pruebas. No tenemos pruebas de 2×2, tablas de 2×2 para todas las pruebas. Entonces, no podemos calcular directamente los valores predictivos. Para eso utilizamos los LR.
Y para hablar de LR, vamos a identificar conceptos básicos de conjuntos. Y antes de pasar a los LRs, tenemos que entender la diferencia entre una proporción y una razón con conjuntos, porque entenderemos que se interpretan de forma diferente y son cosas diferentes. Y cabe aclarar que los LRs son razones. Entonces vamos a tener valores diferentes a los que estábamos manejando. ¿La proporción qué es? Una proporción es la división entre un subconjunto y subconjunto al que pertenece. En este caso, el subconjunto A pertenece al conjunto B, que es mayor o igual a A. Por lo tanto, A va a ser menor o en dado caso igual que B. Entonces, al dividir A, que es un número menor, entre B, que es un número mayor o igual, esperaríamos que los resultados siempre sean menores o iguales a 1. Y como no hay conjuntos negativos, pues no sería menor a 0. Entonces estaría entre 0 y 1. Esto es lo que hemos estado manejando en las probabilidades, proporciones. Cuando nosotros multiplicamos esta proporción por 100, obtenemos porcentajes. Entonces estamos muy habituados a utilizar proporciones. Pero las razones, ¿qué son? Las razones son comparaciones de dos conjuntos diferentes. A ya no es un conjunto de B, es un conjunto diferente de cosas. ¿Y qué situaciones puedo encontrarme aquí? Puede que A sea menor a B. Al dividir A entre B en esta situación, pues vamos a obtener valores menores a 1. Puede que A sea igual a B. Si los dos conjuntos en magnitud son iguales, obtendremos el número 1 al dividir A entre B. Pero puede ser el caso que A sea mayor a B. Si A es mayor a B, al dividir un número mayor entre uno menor, vamos a obtener un número mayor a 1. Esa es la situación. Entonces vamos a tener valores que ya no van a ser menores a 1. Ya vamos a tener valores que van de 0 a infinito. Esa es la situación con las razones. Y los LR son razones. ¿Cómo se llaman en inglés? Likelihood ratio. En español se les ha puesto el nombre de razón de verosimilitud, lo cual no es tan descriptivo. Yo lo describiría como una razón de probabilidades, es decir, la división entre dos probabilidades diferentes. Y esto nos va a ayudar para entender las cosas. Y tenemos dos tipos de LR, el LR positivo y el LR negativo. Vamos a describir primero el positivo. ¿Qué nos pide el LR positivo? El LR positivo es la sensibilidad entre 1 menos especificidad. ¿A qué se refiere esto? Pues sabemos que la sensibilidad son verdaderos positivos entre los enfermos. Es decir, personas con enfermedad que tuvieron una prueba positiva. Y 1 menos especificidad, ¿qué es? Sabemos que la especificidad son verdaderos negativos entre todos los negativos, entre todos los sanos. Pero 1 menos especificidad es una probabilidad complementaria. Es decir, el complemento de entre este, sería esto. Entonces estamos hablando de personas sanas que tuvieron prueba positiva. Aquí estamos comparando dos probabilidades. La probabilidad de que un individuo con la enfermedad tenga una prueba positiva entre la probabilidad que un individuo sin la enfermedad tenga una prueba positiva. Así es como se definiría el LR. Estamos comparando dos probabilidades. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, ya habíamos calculado la sensibilidad, que era 0.9 de estos datos, y la especificidad, que era 0.914. Entonces, al dividir 0.9 entre 1 menos 0.914, obtenemos el número 10.46. Si se dan cuenta, ya tuvimos un número diferente. Ya no es menor a 1. ¿Cómo lo interpreto? En este caso, el numerador es mayor que el denominador. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es 10 veces más probable que las
que la prueba salga positiva en una persona con la enfermedad que sin la enfermedad. Entonces, es una comparación de probabilidades. Es 10 veces más. El LR positivo así se interpreta. Ya no se interpreta como porcentaje, ya se interpreta como cuántas veces más. Hasta cierto punto es una forma más natural de entender las cosas. Ahora vamos al LR negativo. El LR negativo se obtiene restando 1 menos sensibilidad entre la especificidad. Vamos a nuestra tabla de 2 por 2 para entender qué es el LR negativo. 1 menos sensibilidad sería la probabilidad complementaria de la sensibilidad. La sensibilidad era esto entre esto. La complementaria sería esto, enfermos con prueba negativa entre todos los enfermos. Eso sería esta parte. Y la especificidad ya la conocemos. Verdaderos negativos entre todos los años. Hasta ahí todo sencillo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto con palabras coloquiales? Es la probabilidad de que una persona enferma tenga la prueba negativa entre una persona sana o sin enfermedad que tenga la prueba negativa. Entonces estamos calculando o estamos comparando dos probabilidades. Vamos a calcularlo en esta situación. 1 menos sensibilidad es 0.9 entre la especificidad que es 0.914. ¿Se dan cuenta? Nada más estamos jugando con este 1. Es que al cual le vamos a restar para obtener las probabilidades complementarias. ¿Y qué valor nos da? Nos da 0.109. Es muy parecido al 10 y se interpreta de una forma muy similar, pero esta ya no es tan natural. ¿Esto qué me quiere decir? Que es casi 10 veces más probable que una persona sana tenga la prueba negativa que una enferma. Y ya no se interpreta tan fácil como en este caso. Y cuando funciona, pues por lo regular es menor a 1. Esto, entre más se acerque a 0, es mejor. Esto, entre más se acerca a infinito, es mejor. Cuando se acercan a 1, significa que las magnitudes son muy parecidas y significa que mi prueba diagnóstica no es buena. Entonces, así se interpretan los LR o razones de probabilidades o razones de verosimilitud, y también así se obtienen a partir de tablas de 2x2, o bien, si no tengo tabla de 2x2, simplemente obteniendo la sensibilidad y la especificidad, puedo obtener los LRs. Por lo regular en la literatura médica, en las pruebas diagnósticas, sí tenemos sensibilidad y especificidades. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué utilizamos más los LRs? Bueno, los LRs, como notarán, están utilizando la sensibilidad y la especificidad en comparación. No están obteniendo una sola que no tenga una comparación con otra. Entonces, como las relaciones en las pruebas diagnósticas se conservan, no importa qué tanto modifiquen la prevalencia en los estudios, esta relación se va a conservar. Por eso tienden a ser más utilizados los LRs, porque las relaciones entre sensibilidad y especificidad no se alteran. Esa relación se mantiene, independientemente del tipo de estudio. Entonces, esa es la razón, y también independientemente de la prevalencia. Ahora que entendemos los LRs, ¿cómo se aplican en la clínica? Para eso tenemos que entender lo que es el nomograma. Vamos para allá. Y para concluir, ¿qué es el nomograma y cómo se utiliza? Porque es la síntesis de todo lo que vimos anteriormente. El nomograma de Fagan es una herramienta gráfica, es una herramienta visual, usada en la rutina clínica. Que va a creer que en la rutina clínica a veces no tenemos el tiempo para hacer todos los cálculos, entonces podemos utilizar herramientas gráficas para ver cómo se están comportando las probabilidades. Y esta herramienta está usada para calcular la probabilidad de una enfermedad de un paciente dada una prueba diagnóstica. Entonces podemos calcular de forma gráfica la probabilidad de una enfermedad de una persona en específico. Eso es la utilidad del nomograma de Fagan. Y está conformado por 3 líneas verticales. ¿Qué es cada una? La primera es la probabilidad previa a la prueba diagnóstica. La del medio son los LR. Y la de la izquierda, que sería mi izquierda, pero en su caso sería su derecha, sería la probabilidad post-test.
la última línea, o sea, la probabilidad después de la prueba. ¿Cómo se utiliza? Bueno, antes de iniciar cómo se utiliza, es importante que hablemos de cómo se están conformando estos valores. En la probabilidad pretest se está utilizando porcentajes. Fíjense, en ambas probabilidades están utilizando ya porcentajes. Y va del 99 hasta el punto 1. En los LRs, la parte media va a ser 1, que es cuando ambos conjuntos son iguales. Hacia arriba se va mayor a 1, hacia abajo se va menor a 1. Y la última columna, que es la probabilidad post-test, va diferente, va de punto 1 hasta 99, o sea, va contraria a la probabilidad pretest. ¿Cómo se utiliza esto? Ustedes pueden obtener la probabilidad previa de su paciente con la probabilidad previa de la enfermedad, y ustedes la pueden colocar aquí. La probabilidad previa, usualmente utilizamos la prevalencia, pero esto es mejor. ¿Por qué? Porque tu paciente puede tener ciertas características que aumenten la probabilidad de la enfermedad, ciertos rasgos. Entonces, esto lo podemos contemplar aquí, en la probabilidad pretest o la probabilidad previa. Si la prueba es positiva, usamos el LR positivo. Si la prueba es negativa, utilizamos el LR negativo. Ahora, el LR positivo me dio un cierto valor. Entonces, ubicamos el valor del LR positivo. Y trazamos una línea recta que va de su probabilidad previa que pase por el LR que buscas. Y si tú continúas esa línea recta, te va a dar la probabilidad post-test. O sea, la probabilidad de la enfermedad después del test. Esto ya sea en un caso positivo o en un caso negativo. Y fíjense cómo está cambiando tan abruptamente la probabilidad en esta prueba diagnóstica. ¿Qué es el factor más importante para determinar la probabilidad después de una prueba? No es en sí misma la prueba diagnóstica, sino es la probabilidad previa de que una persona tenga una enfermedad. Y prácticamente así se utiliza el nomograma de Fagan. Es una herramienta visual muy fácil de usar. Les estaré poniendo aquí en la pantalla sitios web donde puedes ver cómo se está comportando este nomograma y obtener los LRs a partir de solo poner la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica. O bien, si tienes tablas de 2x2, ahí puedes colocar los valores de tu tabla de 2x2 y puedes ver cómo se está comportando una prueba diagnóstica. Y sí, considerando la probabilidad previa de cierto paciente. Es una herramienta clínica muy útil que nos ayuda a comprender las probabilidades y las pruebas diagnósticas considerando la probabilidad previa. Y esto es la síntesis de todo lo que hemos visto. Y hasta aquí sería este video. Si tienen dudas, pueden dejarlas en los comentarios. Recuerden que la bibliografía estará en la descripción del video. Y si también no tienes dudas, pero quieres agradecer o felicitar o incluso reclamar, puedes ponerlo en los comentarios para que llegue a más personas. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.